Esto es Afganistán en la actualidad. Los talibanes tomaron la capital, Kabul, el 15 de agosto y se han hecho con el poder. El presidente Ashraf Ghani huyó del país y se encuentra en Emiratos Árabes y se le ha visto subir a un avión cargado con fajos de billetes. Mientras, la escena en distintas ciudades de Afganistán donde los talibanes han tomado el control es devastadora. La población tiene miedo, los talibanes recorren las casas reclutando a miembros o esposas. Las niñas que viven bajo el régimen talibán son forzadas a casarse con señores que les triplican la edad y otras van tapadas de cabeza a pies. Pero esto no nos debería sorprender, porque no es algo nuevo. Durante estas 2 semanas, cientos y miles de afganos y extranjeros tratan de huir a toda costa y el plazo ya se agota. Estados Unidos, después de 20 años, se ha retirado de Afganistán, lo que ha supuesto otra derrota, así como cuando se retiraron de Vietnam, no sin dejar al país sumido en la peor de las catástrofes. Las potencias extranjeras parece que ya no tienen nada que hacer, pero quizás nunca fue necesario llevar la guerra hasta este extremo. ¿Cómo ha llegado Afganistán a esta situación? Es necesario remontarse a los años 70, en el contexto de la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética invadió el país centroasiático en 1979 para instaurar en Kabul un régimen socialista y crear así otro estado satélite. Estados Unidos, que veía con recelo esta maniobra, decidió armar a los mujahidines, que años más tarde se convertirían en talibanes. Para Estados Unidos esto era una gran inversión, porque ver a la Unión Soviética colapsar era su mayor deseo. Pero, ¿por qué se llaman talibanes y quiénes son? La palabra talibán viene del árabe talib, que significa estudiante, en este caso del Islam. Este grupo surgió a mediados del siglo XX en Pakistán, integrado por ultraconservadores y rigoristas. Son hombres que no han tenido o que han visto como única oportunidad luchar en nombre de Alá. Aquellos que no compartan su visión pueden ser víctimas de castigos públicos como latigazos, humillaciones o incluso la lapidación. Una de las razones por las que el régimen talibán es tan criticado es por lo que se conoce como crímenes de honor, que incluye mantener relaciones fuera del matrimonio, ser víctima de una violación, no obedecer al marido, incluso mostrar alguna parte del cuerpo femenino en público. Avanzamos y llegamos a la década de los 90. La URSS se desmanteló en 1991 por otras razones más complejas aparte. Estados Unidos se sintió vencedor, ya que en aquel momento su peor enemigo era el régimen comunista, pero no tardó mucho tiempo en arrepentirse. En parte, Estados Unidos creó el germen del régimen talibán que ahora domina gran parte de Afganistán, y los que en su día fueron sus aliados se convirtieron en su pesadilla. Tras el atentado del 11S en Nueva York, Estados Unidos se lanzó a la guerra contra la yihad y llevó la guerra dentro de Oriente Medio. Durante estas 2 décadas de ocupación, Afganistán no se ha convertido en aquel país democrático o al menos estabilizado que han prometido los distintos presidentes estadounidenses. Afganistán se considera un país fallido y fratricida, donde han gobernado de forma paralela tanto el gobierno central en Kabul, principalmente, como las escisiones del régimen talibán en zonas rurales. Las peores zonas para vivir son aquellas disputadas entre el gobierno central y los talibanes. La guerra ahí ha sido y es más cruenta. Los civiles se matan entre sí a diario. Antes de la salida de Estados Unidos se calcula que 9 millones de personas vivían en esa zona. Durante la guerra, 2,5 millones de afganos han huido del país, pasando a ser refugiados en Irán, Pakistán y Turquía, y una minoría en Europa. Si por algo se caracteriza Afganistán es por su heterogeneidad, donde las tribus gobiernan de forma asamblearia y no hay un control único. Esto ha facilitado la dispersión de los grupos rebeldes que no solo son talibanes, puesto que incluso si este régimen es bastante hermético, hay otros grupos que los consideran demasiado moderados, como el ISIS-K. Esto ha llevado a la constante guerra de guerrillas que ha desestabilizado por completo al país. Las traiciones y luchas de poder han permitido la supervivencia del caos, mientras que ello ha dificultado las labores de los militares tanto de Estados Unidos como de la OTAN. De hecho, han pasado por alto todas las aberraciones que se han cometido en Afganistán. Las fuerzas afganas también han sido entrenadas y cuentan con 300.000 miembros. Entonces, ¿por qué no han sido capaces de defender al gobierno legítimo? Afganistán siempre ha tenido problemas para cumplir sus objetivos de reclutamiento militar. El ejército y la policía tienen un historial de bajas, deserciones y corrupción a sus espaldas. Y si es difícil medir el poder de las fuerzas afganas, más lo es hacerlo con los talibanes. Según Estados Unidos, los talibanes junto con otros grupos de milicianos y partidarios alcanzarían los 200.000 miembros. Pertenecer al bando talibán no ha sido cuestión de convencimiento ideológico, sino de presión por sobrevivir. Los talibanes han mostrado que incluso con artillería vieja que data de los años 80 pueden derrotar a los comandos occidentales. Para su ventaja, cuentan con artefactos explosivos improvisados pero letales. Y algo crucial, los rebeldes conocen el terreno y las lenguas, por tanto, aunque las guerrillas están muy dispersas, han sido capaces de disuadir y elaborar planes elaborados.
Por su parte, el gobierno afgano nunca ha tenido una estrategia definida y se ha visto sobrepasado por los rebeldes que han sobornado y matado a distintos cargos. Las promesas del gobierno de recuperar el territorio capturado por los talibanes han caído en saco roto una y otra vez. Con estas victorias, los talibanes se han sentido moralmente más fuertes, por lo que han intensificado su propaganda. Mientras el gobierno se peleaba y despedía a generales, los rebeldes se acercaban a su objetivo. La esperanza de una transición pacífica y dialogada entre el gobierno central y los talibanes no ha existido, y tal es así que el presidente hace 2 semanas en Afganistán dejó vendida a su población. En menos de un mes, los talibanes avanzaron tan rápido que nada se pudo hacer para frenarlos. Tomaron 11 ciudades en menos de una semana y la toma de Kabul se produjo más pronto de lo esperado, el 15 de agosto. Se temía lo peor y quizás no ha ocurrido aún del todo, pero el sentimiento no puede ser positivo para ningún país que ha iniciado su retirada a pasos forzados. Hace unos días, el grupo del G7 exigió a los talibanes permitir la evacuación de extranjeros y refugiados más allá del 31 de agosto, la fecha límite que fijó Estados Unidos para completar su retirada. Los talibanes no cedieron y provocaron un atentado doble en el aeropuerto de Kabul, donde se agolpaban miles de personas esperando a ser evacuadas. Se ha dado prioridad a civiles extranjeros, diplomáticos, militares, afganos colaboradores y portadores de pasaporte extranjero. Tal era la desesperación por salir que en un avión de Estados Unidos con capacidad para unos 200 pasajeros se subieron el triple. En medio de este caos han salido a la luz imágenes de soldados estadounidenses rescatando y meciendo a bebés como parte de la propaganda que las distintas partes del conflicto quieren mostrar. Pero lo duro en realidad es pensar que esos niños deberían estar con sus padres, que quizás han muerto o prefieren renunciar a su propia libertad. He aquí otro hecho histórico. Los talibanes ofrecen por primera vez ruedas de prensa ante la mirada atónita de Occidente. Han declarado que serán más permisivos con las mujeres y otra serie de promesas que son difíciles de creer. De hecho, el régimen asegura que ya no se opone en la educación de las mujeres, pero son muy pocos los que permiten a las niñas asistir a las escuelas después de la pubertad. La Constitución se reformó para establecer que las mujeres debían ocupar por lo menos el 27% de los escaños en el Parlamento, y en julio ocupaban 69 de los 249 escaños, una cifra que quizás disminuya a partir de ahora. Además, se estima que tan solo el 5% de las mujeres estudia en la universidad. En este escenario mediático sorprende que una de las principales presentadoras de televisión tuvo que abandonar su puesto de trabajo. La presión no solo afecta a las mujeres, también a los hombres. En este vídeo vemos a un presentador de televisión ofreciendo una rueda de prensa en la que afirma que los talibanes son pacíficos. Paradójicamente, se encuentra rodeado de una decena de talibanes armados y el nombre del estudio no es casual. El régimen talibán podrá sobrevivir mientras tenga fuentes de financiación. De hecho, Afganistán sigue siendo el mayor productor de opiáceos del mundo, que comercializa justamente con países occidentales. Se estima que casi el 95% de la heroína que llega al Reino Unido procede de Afganistán, donde solo 12 de las 34 provincias están libres de cultivos. A pesar de que se han creado programas de incentivos para que los agricultores cambien sus cultivos por granadas o azafrán, les sale más rentable cultivar opio. Esto es otra muestra de que la ideología sin dinero no sobrevive, pero todas las personas quieren sobrevivir. Cada país tiene sus propias dinámicas, sus costumbres y arraigos, y con esta retirada cada vez se critica más el papel de las potencias occidentales y sus ejércitos. La democracia, tan valorada en Occidente, no se puede imponer en países cuyas propias características lo impiden, y es más, el pretexto de invadir un país para democratizarlo no resulta factible. Es momento de que Afganistán decida su futuro, con o sin ley.